Bueno, buenos días de nuevo. Ahora sí vamos a empezar la jornada de presentación de la herramienta de tasaciones. Vamos a presentarosla Cecilia Lázaro, Isaac Villanueva y Paco Pla, que somos arquitectos del Instituto Valenciano de Edificación y los que hemos desarrollado la herramienta. Esta jornada, como sabéis, está organizada por la Consellería de Vivienda y Arquitectura Bioclimática y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, y tiene como objeto que os presentemos la manera en que se tasa una vivienda siguiendo el procedimiento que nos encargó la Consellería para poder aplicar en sus procedimientos de compra de viviendas la tasación que necesariamente se ha de hacer para justificar que el valor de la compra que va a hacer la Administración no supera el valor de mercado de la vivienda en cuestión, ni el precio máximo legal de venta en el caso de las viviendas de protección oficial. Vale, toda la documentación y aplicaciones que se manejan para la tasación de las viviendas la podéis encontrar en esta dirección web, que está dentro de nuestra página web, en la sección de productos, aplicaciones, valoración de inmuebles. Y ahí podréis encontrar los 4 documentos que forman parte de todo el procedimiento. Lo que es el procedimiento en sí, que es un documento en PDF, una hoja de cálculo en formato LibreOffice, que es con la que se ejecuta la tasación de la vivienda, y otra hoja de cálculo en LibreOffice, que es una tabla resumen que se utiliza cuando en un mismo expediente se tasan o valoran un conjunto de viviendas. El procedimiento de valoración lo hemos hecho siguiendo recordad que esto es un documento reconocido de la Generalitat. Sabéis que el Consejo reconoce documentos para la aplicación del código técnico y para las buenas prácticas constructivas, como son las guías de producto o el procedimiento de intervención en estructuras de hormigón, que probablemente algunos de vosotros conozcáis. El objetivo de esta herramienta es que, como os decía, en este tipo de procedimiento es necesario acompañarlas en una tasación realizada por un funcionario, y la Consellería tenía la intención de que el procedimiento fuera único para todos los servicios territoriales, para el EVA, que también realiza compras de viviendas, y para cualquier otro instrumento de la Administración que fuera a hacer compra, que la manera de tasar las viviendas fuera única. Como os decía, el procedimiento se desarrolla en un documento que aquí veis que tiene el código de documento reconocido, es un PDF. Las tasaciones se desarrollan mediante una hoja de cálculo en LibreOffice, que esta es un ejemplo de ellas, esta es la de la tasación de una vivienda, y una similar para el conjunto de viviendas que forman parte de un expediente. El objetivo que hemos tenido a la hora de montar todo este procedimiento ha sido sobre todo simplificar la labor del técnico, informatizar la mayor parte de las operaciones que fuera posible y evitar errores de transcripción de datos o de picar datos. De esta manera, la información que se maneja o bien la obtenemos a través del catastro, toda la información administrativa del inmueble se obtiene del catastro con una conexión directa en la que se capturan los datos y no es necesario picarlos, y los propios que aporta el inspector cuando hace la visita al inmueble, que como veréis después que hay casillas de selección que se han de cumplimentar. Un detalle que se me olvidó comentaros, veis que en el chat, en esta aplicación, tenéis un chat en el que podéis hacernos cualquier tipo de pregunta, teniendo la precaución de que en la ventana del chat veréis a quién se puede dirigir y tenéis que poner a todos los panelistas y participantes. Entonces, todos los que estamos conectados veremos vuestra consulta y os responderemos bien a través del chat o en directo. Vale, pues como os decía, hemos intentado simplificar todo el procedimiento. Las fichas están programadas para que las funciones de cálculo se realizan todas automáticamente y los datos se capturen del catastro. Vale, el método en sí emplea el método de comparación que viene recogido por el Reglamento de Valorizaciones de la Ley del Suelo y que tiene 4 puntos o secuencia de pasos. Se basa en comparar inmuebles similares, lo más similares posibles al objeto de la tasación, con otros que hayamos obtenido
o bien de portales inmobiliarios o de operaciones que se hayan realizado por la zona, se tienen que obtener valores para entre 6 y 9 testigos que, para hacerlos comparables entre sí, se homogenizan sus precios de venta por una serie de factores de homogenización. ¿Vale? Como os decía, hay que coger testigos o muestras de entre 6 y 8 viviendas similares a las que se pretende tasar. Cuanto más similares, más precisa será la tasación, y en el caso de que no lo sean totalmente análogas, pues hay que emplear unos factores de homogenización que corrijan el precio que estamos viendo del testigo a la situación de la vivienda en cuestión. Tenemos para la vivienda coeficientes de mercado, antigüedad, estado de conservación, calidad constructiva, planta, tamaño y fuente. Para los garajes, características y ubicación, y para los trasteros, accesibilidad. Habitualmente, el objeto de estas tasaciones van a ser las viviendas exclusivamente, pero puede que estas tengan vinculado a plazas de garaje o trastero, por ello hemos incorporado estos dos objetos también en las tasaciones, que se tasan independientemente de las viviendas. Una vez obtenidos los nuevos testigos, se calcula un valor medio del mercado que se obtiene sacando la media de los testigos, eliminando los testigos que difieran más de un 25% del valor medio del conjunto. O sea, de los 9 testigos, al menos debemos de tener 6 que, haciendo la media, no difieran más de un 25% por arriba o por abajo del valor medio. Una vez obtenido el valor medio del mercado, podemos obtener ya el valor de mercado del inmueble, que es el resultado de multiplicar el precio medio por su superficie catastral, incluyendo los elementos comunes. Y por último, en el caso de que se trate de viviendas protegidas, aplicamos el reglamento correspondiente y debemos de garantizar que el valor de compra no supera el valor máximo de venta de la vivienda protegida, ya sea de promoción privada o de promoción pública, que tienen procedimientos distintos de cálculo del precio máximo de venta. Todas estas operaciones, como os decía antes, ya vienen programadas y poca es la información que hay que incorporar para obtener este tipo de valor. Ahora hacemos un repaso muy rápido de los factores, cómo operan. Dentro del procedimiento del PDF veréis en detalle toda esta información, pero aquí simplemente resumimos las definiciones que son las que hay que tener en cuenta a la hora de introducir en la valoración cuando se hace la visita al inmueble. Coeficiente de mercado inmobiliario, diferenciamos entre 3 niveles: bajo, consolidado y alto. Consolidado son zonas con todas las dotaciones y comunicaciones cubiertas, en las que se puede entender que el precio del mercado son representativos del municipio. Los precios para las zonas bajas son zonas en que están sin consolidar, pueden ser áreas periféricas o degradadas, que no tengan la totalidad de las dotaciones, o que existan situaciones socioeconómicas en el entorno, en el edificio o en la vivienda, que hacen que su consideración sea inferior a la media de la zona. Y el factor alto son zonas en el centro urbano con un atractivo comercial o turístico en que los precios del mercado son superiores a los medios del mercado. Oscilan en un 15% por arriba o por abajo del consolidado, que es un coeficiente 1. De esta manera, si tenemos una vivienda a tasar en una zona alta y los testigos se encuentran en una zona consolidada, el precio del testigo lo multiplicaremos por 1,5 para llevar la situación o la posición de este testigo a la situación en la que se encuentra la vivienda objeto de la tasación. El siguiente factor es el de antigüedad y el estado de conservación. Depende del año de construcción, que lo obtendremos en la ficha de catastral, y de la información que obtengamos de la vivienda, diferenciando entre los distintos elementos constructivos que la componen. Todos estos elementos tienen distintos pesos en la posible depreciación de la vivienda por su estado de conservación y que se interpretan con estas 3 posibles situaciones. Un estado normal es cuando, a pesar de su edad, cualquiera que está fuera no necesita reparaciones importantes. O sea, se entiende que una fachada o una carpintería de cierta edad puede no ser de las características de una contemporánea, pero su estado es normal, no necesita ninguna reparación o mantenimiento de mediana entidad, que es cuando se considera regular, que no está en pleno funcionamiento, o deficiente cuando precise reparaciones de relativa importancia. Factor calidad
Partimos de un punto medio, que es la utilizada de viviendas de protección oficial, habitualmente dentro de la comunidad. Media baja cuando es algo inferior a las medias de la Comunidad Valenciana, o baja cuando se reserva para supuestos de utilización generalizada de calidades constructivas muy baja calidad. Hacia arriba lo mismo cuando es algo superior a la media o cuando es mucho más alta que la que se considera media, con estas oscilaciones de un 40% por encima y por debajo de la calidad normal. Factor planta se entiende que la posición en la altura de la vivienda suponen distintos precios, que oscilamos desde la baja hasta el ático, con estas variaciones penalizando los casos en que la vivienda carece de ascensor y se encuentra en una planta elevada. El tamaño de la vivienda también tiene repercusión con estas escalas y estos coeficientes de corrección, y siempre que el factor de la fuente en la que obtengamos el valor del inmueble sea un portal inmobiliario, depreciamos el valor un 10%, entendiendo que siempre se supone que los vendedores consideran o tienen presente un posible descuento. Para los garajes tenemos únicamente dos características, dos coeficientes: las características de maniobrabilidad y tamaño de la plaza, que son estas cuatro posibilidades: plaza de coche más moto, plaza únicamente de coche, plaza de tamaño reducido de difícil maniobra o una plaza de moto, con sus correspondientes coeficientes y su ubicación. Y para los trasteros es algo similar, es la ubicación o la accesibilidad por la facilidad de acceder a su ubicación dentro del edificio. Vale, pues esto es un súper resumen de cómo se opera con la tabla de tasaciones, que ahora Cecilia os lo explicará con mucho más detalle en un ejemplo que seguro que os sirve para aclarar todos estos conceptos. Insisto, toda esta información está mucho más detallada en el PDF, pero a la hora de aplicar yo creo que lo importante es saber sobre todo estos conceptos o criterios para calificar cada uno de los estados. Vale, pues te doy la palabra a Cecilia. Hola, buenos días a todos. Vamos a ver un ejemplo con una de las tablas que se proporcionan en el link de nuestra web que hemos comentado antes. Veréis que tenéis dos tablas en formato LibreOffice. Una de ellas es un resumen que veremos más tarde, y ahora la que nos ocupa será la tabla de la tasación V3. Esta tabla está preparada para poder... Está preparada para poder introducir los datos de la vivienda que queremos tasar y de los testigos que vamos a emplear para llegar a su precio de tasación, y los vamos a introducir de la siguiente manera. Recuerdo que esto debe de abrirse con LibreOffice, y a la hora de abrirlo nos pedirá en un mensaje que activemos los macros, ¿de acuerdo? Tendremos que decir abrir con LibreOffice y en este mensaje decirle que sí los active. Podremos rellenar algunos datos a mano, por ejemplo, la fecha de la valoración, el número de expediente, y veremos que podemos rellenar simplemente las celdas que están en este color amarillo clarito o salmón. ¿De acuerdo? Las celdas que están blancas se van a ir rellenando automáticamente. En este caso, vamos a tasar una vivienda que está en la localidad de la Pobla de Vallbona. Tenemos por una parte algunas imágenes. Vemos que es una vivienda que está en la periferia del municipio, y tenemos algunas imágenes exteriores, y habríamos entrado a la misma vivienda a valorarla. Entonces, nos han proporcionado también, o seríamos nosotros mismos los que lo tendríamos. Tendríamos una ficha en la que vemos que la persona que ha ido a visitar el inmueble, o que seríamos nosotros mismos, habría tenido en disposición de los datos como la referencia catastral, que tenemos aquí el número, y habría hecho una inspección visual de la vivienda. Esto es un informe con un formato antiguo, pero para los datos que nos ocupan vemos que aquí se ha evaluado el estado de la vivienda y ya sabemos que la conservación interior también es buena. Entonces, con estos datos abriríamos nuestra ventana de nuestro archivo de la tasación. Tendríamos por una parte... Perdona un momento, Cecilia, un segundo. Esto que está enseñando Cecilia no es lo habitual ni lo deseable. Lo normal es que la visita se hiciera ya con la misma ficha que damos en el procedimiento, que es esta que estáis visualizando ahora, de visita y datos del inmueble.
La circunstancia que está contando Cecilia es que se hicieron inspecciones con una ficha que había en Consellería para hacer la visita, que es distinta a la del procedimiento. Lo ideal o lo preferible es realizarla con esta misma ficha. Vale, Sí, disculpar. exacto, disculpad. Esto sería un formato antiguo que este documento que hemos preparado viene a sustituir. Entonces, a la hora de rellenarlo, introducimos el número de expediente, la fecha de valoración y la referencia catastral, ¿de acuerdo? En este caso, introduciríamos la referencia catastral y la misma tabla de LibreOffice tiene preparada una función de importar los datos del catastro, con lo cual todas las celdas que aparecen en blanco, cuando tenemos una conexión a Internet, nos dice la referencia catastral es obligatoria. ¿Por qué? Porque la hemos introducido y clicamos fuera para que se quede guardada y al importar datos de catastro nos rellena todas las celdas que tenemos en blanco, localidad, dirección, año de construcción y todos los datos que son públicos en la ficha catastral para que no tengan que ser introducidos a mano ni de pie a errores. Podemos seguir rellenando las celdas que están en color ocre, la fecha de la visita, el nombre del inspector y en los elementos visitados podemos elegir si se ha accedido al interior del inmueble o solo a las zonas comunes o no se ha podido acceder. En este caso vemos que también hay algunos datos de la vivienda que ya están rellenados, las celdas blancas, y nos quedaría decidir la ocupación. En este caso vamos a pensar que estaba ocupada por el propietario, si tiene ascensor, si es un ático con terraza, que en este caso no lo es, y para la superficie útil sí debemos de introducir la mano. Si no disponemos de ella, podríamos pensar en trabajar con coeficientes como un 75 o un 80% de la superficie útil construida. En este caso serían 84 metros cuadrados. Y nos queda por rellenar la calidad constructiva, que con las imágenes que hemos visto y con nuestra visita interior vamos a pensar que es una calidad constructiva media. Y en este caso el mercado inmobiliario, a efectos de este ejemplo, le vamos a poner que sea bajo. Vais a ver a lo largo de todo el ejemplo que estos factores y estas definiciones que vamos a ir introduciendo tienen un gran componente subjetivo. Entonces, es una cosa que va a ir variando dentro de cada localidad. En este caso, en la localidad que nos ocupa, vemos que la finca donde está la vivienda está en el extrarradio prácticamente fuera del núcleo urbano. Por ese motivo le hemos puesto bajo, pero podría considerarse de otra manera según el resto de ejemplos que fuéramos encontrando. También tras la visita al interior le vamos rellenando el estado de conservación de los diferentes elementos de la vivienda. En este caso, todos ellos tienen un estado de conservación normal. Con esto tendríamos rellenada nuestra primera hoja, nuestra primera ficha de la vivienda. No vamos a tasar en este caso ni garaje ni trastero. Y tras esto llegaríamos a la segunda hoja en la que tenemos que rellenar los testigos. Tenemos que encontrar otras viviendas en la misma localidad, idealmente, y vamos a introducir sus factores que van a ir describiendo las viviendas y homogeneizando su precio con la que nos ocupa. Entonces, en este caso, hemos encontrado un anuncio en un portal inmobiliario. Este anuncio es ideal porque nos da tanto la calle como el número, con lo cual nos va a ser muy fácil encontrar si necesitamos los datos catastrales de esta vivienda. Nos da una superficie y nos da la planta, además del precio. En este caso ya vemos algunos detalles como que tiene piscina, parece que sea bastante nueva y nos da sus características y el año de construcción. Por las fotos que vemos en el anuncio, pues parece que tiene piscina, está todo bastante nuevo. Vemos que la cocina está completamente equipada, que tiene puerta blindada, armarios empotrados y que los baños disponen de sanitarios. En este caso, si quisiéramos asegurarnos del año de construcción o de su superficie, podemos irnos a la sede del catastro introduciendo la calle y el número. Vamos a ver que nos salen varios inmuebles en esa misma finca. Por la planta, que es la cero, y la superficie, detectamos el que es y podemos llegar hasta su ficha catastral si nos faltaran algunos datos. Entonces, está en la calle Buenos Aires número 24, ponemos la superficie, la planta, tiene ascensor. Su mercado inmobiliario le vamos a decir consolidado porque en este caso está en el centro de la localidad.
Y en el estado de conservación le vamos a poner normal, porque por las fotos que hemos visto no tiene grandes deficiencias. Además, en la calidad le vamos a poner en este caso media alta, porque hemos visto que está bastante bien equipada, con buenas calidades, revestimientos y acabados. Con esto tendríamos rellenado nuestra primera vivienda, introduciendo su valor de venta. Vemos que a partir de estos datos que se han introducido se van materializando estos coeficientes, que son los que nos homogeneizan el valor de venta. Seguiríamos buscando en otros portales inmobiliarios o con los medios que tuviéramos, y así hemos ido rellenando, pues, por ejemplo, una vivienda que está en la calle Colón, bastante más antigua, otra pues en otra parte de la localidad, y con este razonamiento iríamos comparando las viviendas. Vamos a ver otro ejemplo, por ejemplo esta, que sí que vemos que está en una zona más central de la localidad. En el mercado inmobiliario le vamos a poner, por ejemplo, alto, porque si conocemos la localidad, parece que sea de verdad las calles pues con un nivel adquisitivo un poco más elevado, donde pueden costar más los inmuebles. Pero sin embargo vemos que, aunque esté propiamente en el centro, es un edificio más viejo y su estado de conservación pues difiere de la vivienda que estamos intentando tasar. Por ello, en comparación, le decimos que su conservación es regular. Sería una cosa cuestionable, pero siempre es un tema de comparar lo que estamos intentando tasar con los ejemplos que vamos encontrando. Y en calidades le vamos a poner también media-baja, porque en comparación con la que estábamos analizando, pues tiene otro tipo de equipamientos mucho más envejecidos, carpinterías con muchas menos prestaciones. Confirmamos que efectivamente parece que está en el centro, entonces el factor de mercado inmobiliario nos homogeneizará el precio en una dirección, pero luego la conservación en la otra. Vemos otra vivienda que está también cercana al centro. Hemos encontrado también otro anuncio, con lo cual la ponemos, es esta número 7 en el mercado consolidado. Sin embargo, cuando vemos las imágenes de la vivienda de las que dispone el anuncio, vemos que realmente está en un estado mucho peor que la que estamos intentando tasar. Tiene un precio muy bajo, pero las imágenes nos confirman que tiene una conservación deficiente, con incluso daños estructurales que se pueden observar. Entonces, en calidades le vamos a poner baja y en conservación deficiente. Y por último, una vivienda que también está muy a las afueras de la localidad, con lo cual, siguiendo la misma lógica que nuestra vivienda a tasar, le vamos a poner que está en un mercado bajo, pero que por otra parte puede ser bastante equivalente a la que estamos intentando tasar, con una construcción más reciente y con unas calidades pues bastante parecidas, aunque no, es verdad que no tiene piscina ni grandes equipamientos. Entonces la vamos a poner normal y calidad media. Tras estas informaciones que hemos ido introduciendo, vemos que de todos los precios de las viviendas que ha homogeneizado, ha habido 3 que ha dejado fuera, porque han quedado demasiado bajos o demasiado altos al compararlo con nuestro testigo. Entonces, eso es un tema a tener en cuenta, el hecho de que en una localidad pequeña podemos encontrar relativamente pocos testigos que nos valgan para introducir aquí, porque tengamos bastantes datos. Y tendremos que establecer la comparación de cada coeficiente un poco en relación siempre al inmueble que estamos intentando tasar. La siguiente página de esta tabla es la de valoración del inmueble, en la que podemos elegir si la vivienda es de promoción privada, promoción pública o vivienda libre, y si tiene la calificación de régimen especial, general o concertado. Según lo que introduzcamos aquí, aplicará o no el estado general del barrio y del edificio. Entonces vemos que con los datos de los testigos que hemos introducido, nos arroja un valor de mercado y un valor máximo de venta. Para completar esta tabla de tasación, tenemos un informe de valoración en el que podemos introducir los datos del peticionario y del redactor del informe, con firma y cargo, y también tenemos una ventana de información gráfica, por si quisiéramos introducir tanto los planos o imágenes del inmueble que estamos evaluando.
Como podéis ver, tenemos varias pestañas de información gráfica, hasta 3 de ellas, para ir colocando, pues si queremos, pues eso, la información gráfica. Este sería el primer ejemplo de una vivienda en esta finca que estábamos viendo, ¿de acuerdo? Si quisiéramos, podríamos comparar, por ejemplo, con una vivienda de la misma finca en que ya introducido la referencia catastral, con lo cual haríamos lo mismo, importar los datos de catastro, se nos rellenaría todo y en este caso es una vivienda que está en la primera planta y hemos entrado y lo que pasa es que hay un estado de conservación peor. Entonces, por ejemplo, en el estado de conservación tenemos varios puntos que son regulares o deficientes. En este caso, los testigos, como es la misma localidad, podríamos aprovecharlos, con lo cual, aunque parezca mucho trabajo encontrar más de 6 testigos válidos o 6 testigos válidos, si estamos tasando varios inmuebles en la misma localidad o incluso en el mismo edificio, es un trabajo que haremos una vez, pero luego podemos aprovechar. Y cuando llegamos a la valoración del inmueble, pues vemos que, por ejemplo, en este caso nos salen unos valores mucho más bajos, debido sobre todo a que la superficie del inmueble es menor y a que el estado de conservación es peor. En cambio, si vemos un último inmueble que tenemos en este mismo edificio, se trataría de un ático con terraza, que tiene una superficie mucho mayor y el hecho de ser ático también eleva su valor, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, el estado de conservación es normal, excepto en algunos detalles puntuales. Entonces, en la tabla que os ha comentado antes Paco, veréis cómo actúan estos coeficientes. No pasa nada si un par de puntos del estado de conservación no son normales, pero a partir de un cierto número que encuentre ya con estado regular o deficiente, empezará a actuar el coeficiente de conservación. Entonces, en esta última vivienda, que se trata de un ático, si vemos la valoración del inmueble, vemos que obviamente es mucho más alta por su superficie y por su situación privilegiada dentro del edificio. Estos serían estas 3 tablas de tasación. Lo recomendable, si estáis tasando dentro de una misma localidad o edificio, sería que completarais la primera con todos los testigos y luego la podríais ir copiando y cambiando simplemente los datos de la visita y datos de cada inmueble. Y por último, deberíais de guardarlas y renombrarlas por si queréis unificar los datos de varios expedientes individuales de vivienda en esta tabla resumen que ahora os comentará mi compañero Isaac. Gracias. Vale, gracias Cecilia por un par de consultas que ha habido en el chat, pero que no sé si las habéis visto todos o si hemos respondido y las habéis visualizado todos. Las comentamos ahora un momento. Nos preguntan si en entornos rurales donde las muestras son muy reducidas, ¿qué se puede hacer para obtener un número suficiente de testigos para operar? Para que la aplicación funcione, al menos ha de haber 6 testigos válidos. Se puede recurrir a viviendas situadas en otro municipio cercano que tengan las calidades similares a las de la vivienda que estamos tasando, o, en caso extremo y desesperado, repetir un mismo testigo para llegar al mínimo número de 6 testigos e indicarlo en el informe de la tasación, indicar que ha sido imposible encontrar más testigos y se ha recurrido a repetir uno. No es lo deseable, siempre es preferible ir a municipios próximos. Vale, luego nos preguntaban con qué superficie se ha de operar para calcular el precio de venta de mercado de la vivienda. Siempre se opera con la superficie construida con la repercusión de elementos comunes que le correspondan. Únicamente para el precio máximo de viviendas de protección se opera con la superficie útil, que es el que se utiliza para el precio máximo de venta. Sí. Sí, hay una pregunta que era sobre la hoja de resumen en resultados, eso lo comentamos ahora. Y vale, sí que hay otra pregunta más, que dice que si las muestras han de ser reales o, vale, o sea, si deben ser de ventas realizadas o sirven ofertas. Claro, sí que sirven ofertas porque hay de hecho un coeficiente que pondera si el precio de la vivienda se ha obtenido, por ejemplo, de un portal de venta de mercado inmobiliario. Entonces sí que se podrían utilizar tanto de ventas realizadas como de ofertas. Vale, a ver. En la hoja de resumen
veréis que hay una hoja de resumen y una hoja de resolución. Esto que comentáis de que aparecen errores y tal, eso ahora lo veremos. La hoja de resolución, hasta que no se completa se rellena completamente la pestaña de resumen con todos los datos, lo que aparece en resolución puede no tener sentido, porque a las fórmulas les van a faltar datos y hasta que no está toda la información completa, puede no mostrar la información que tocaría. Pero a ver, voy a explicar el sentido de esta hoja. El sentido de esta hoja es que si en un expediente se tasan varias viviendas, por ejemplo, aquí tengo preparadas 3, que son de las que ha comentado Cecilia, el cómo juntamos toda la información que está en tablas repartidas, el cómo juntarlas en una más fácilmente. Entonces, ¿cómo funciona esta tabla? Para que funcione, lo que necesitáis, aparte de dar permisos de macros a esta misma tabla una vez la abráis, es que ubiquéis dentro de una misma carpeta, yo la he llamado tasaciones, pero podéis llamarla como queráis, tenéis que ubicar en esa misma carpeta tanto la hoja de resumen como los expedientes que vayáis a importar, ¿vale? Como todo lo que forme parte del mismo expediente. Y los expedientes tienen que estar nombrados siempre con el mismo criterio, es decir, con un prefijo y después el /001, 002, etcétera, que es como viene por defecto en la tabla de tasaciones llamada cuando se descarga. Una vez lo tenéis ahí, lo que hay que hacer es, bueno, hay una serie de campos que son los que están en este color así, color crema, que son los que se pueden rellenar y el resto de campos se rellenan automáticamente. Aquí sería poner el nombre del tasador, un identificador si fuera necesario, finca registral, pero el importante es referencia cadastral, porque de la misma manera, cuando vamos aquí a la opción de IB tasaciones y le damos a importar datos de catastro, nos pregunta qué prefijo tienen los expedientes a importar, que en este caso es EXP, le damos a aceptar y nos ha detectado que hemos escrito 3 referencias catastrales y si hay algo que se ha escrito en alguna fila lo va a machacar, lo sobreescribirá. Entonces, al darle a aceptar, él se comunica con Catastro y importa la información de estas referencias catastrales y automáticamente genera el número del expediente que es el que debe coincidir con los que tenemos aquí. Si no coincide o tenéis la necesidad de borrar la tabla, hay otra opción aquí que pone limpiar tabla, que siempre que queráis borrar información que se haya importado automáticamente, lo mejor es que utilicéis este comando de aquí. O cerrar el archivo y volver a abrir uno nuevo que no haya sido utilizado. Entonces, una vez se tienen estos datos, aquí hay una serie de columnas que también nos han pedido diferentes partes de la administración que necesitan para los expedientes. No tienen por qué ser de obligatorio complementar obligatoriamente todas las columnas. Pero mira, si ahora vamos a resolución, esto sigue saliendo en blanco, ¿vale? Ahora ya no salen aquí las filas que había de errores. Y el último paso, que sería, una vez están ya completadas las tasaciones, porque ahora lo que hemos hecho ha sido comunicarnos con Catastro e importar los datos. Sí que podemos también, como en la otra tabla, escoger una referencia catastral del listado, solo una, si no saldrá un mensaje de error, y darle a consulta ficha catastral y dirá, se mostrará la ficha del expediente 2, que se corresponde con la referencia tal. Y al darle a aceptar nos abrirá la referencia catastral de ese inmueble. Una vez tengamos ese primer paso hecho, esos expedientes importados con los datos de catastro, si tenemos todo lo que hemos comentado de que esté nombrado como toca y en la misma carpeta, al darle a la tercera opción de importar datos de los expedientes, aquí nos va a leer automáticamente la información que tenemos dentro del resto de tablas de ODS con las tasaciones que ya se han realizado, con los resultados de las tasaciones. Y claro, en la hoja de resolución aún no sale nada. ¿Por qué? En la resolución, hasta que no está todo esto cargado y no se especifica que alguna vivienda se adquiere, no se traslada a la hoja de resolución. Y veis, yo he marcado el expediente 1 y el 3 y automáticamente esto sí que ya me los traslada con la información que va asociada a ese expediente. Perdonad, mira, una aclaración a lo que está comentando Isaac. Esto está pensado, pues, como se está viendo, cuando hay un expediente de compra en que es un paquete grande de viviendas. Entonces, esta tabla sirve para, en primer término, relacionar todas las viviendas que se van a tasar
adjudicarlas a distintos tasadores, importar el resultado de las tasaciones y ver si al final se adquiere o no la vivienda con la información adicional que nos ha pedido Consellería para a posteriori publicar en una resolución, que es la pestaña siguiente, en la ejecución de la compra y oficializarla en el DOC o en el documento oficial a través de la resolución correspondiente. Y esta es la información de esta pestaña en la que se incorpora la resolución ya con las viviendas que efectivamente se van a comprar y cuyo precio de compra no excede el máximo del mercado, el máximo de venta o el precio de mercado. Vale. A ver, comentar otra cosa, y es que esta tabla, así como la hoja de tasaciones que ha enseñado Cecilia está preparada para imprimirse en PDF, en A4 y ya está maquetada, esta no. ¿Por qué? Porque cada uno, aquí ya había necesidades muy diferentes a la hora de exportar y trabajar con estos datos. Entonces, lo que se ha hecho es que esta hoja de resolución sí que se permite seleccionar todos los datos que hay aquí, copiarlos y pegarlos en otra tabla donde ya se maquete según las necesidades de cada uno. O si no se necesitan todas las columnas, que también puede ser. Vale. A ver, como me pedís que repita la importación, lo vuelvo a hacer, no guardo cambios. A ver, las condiciones son tener una carpeta en la que se encuentre tanto la hoja de resumen como los 3 expedientes, bueno, como los expedientes que se vayan a importar. Que se pueden importar cientos de expedientes, se pueden hasta 999. Una vez abrimos la hoja de resumen, hay que activar las macros. En esta hoja lo que sí que hay que escribir a mano son las referencias catastrales de los expedientes que se vayan a importar. Bueno, aparte de eso, pues también el nombre del tasador, el identificador, la finca a registrar, los datos que sean necesarios para que internamente se lleve a cabo todo el proceso de tasaciones de los expedientes. Y una vez tenemos la columna de referencia catastral rellenada, aquí arriba en la barra de herramientas habrá una opción que pone ID tasaciones, le damos a importar datos de catastro. Y nos preguntará, ¿cómo es el prefijo que estás utilizando? El prefijo de estas tablas es EXP, en este caso, pongo XP, me detecta que hay 3 y los trae de catastro. Si este nombre es el que debe ser igual al que tengo aquí, si no es reajustarlo para que coincida, repetir el proceso para que coincida. Y si ahora, además de lo de catastro, me quiero traer la información que tengo aquí dentro de cada una de estas tasaciones, entonces, teniendo todos los archivos en la misma carpeta y nombrados como toca, ¿veis estas filas que están en blanco? Son las que se van a rellenar ahora automáticamente. Hay que darle a importar datos de expedientes, que es la tercera opción. Y al darle, él internamente va abriendo y trayendo los datos de cada uno de esos expedientes y copiándolos donde corresponda. Sí que la tabla es inteligente también en ese sentido, en el sentido de que si alguna referencia catastral no está bien escrita o alguna referencia catastral aquí se ha trabado y, por ejemplo, en el expediente 2 hemos metido la referencia del expediente 3, a la hora de darle a este botón, la aplicación lo advierte y dice, oye, que el expediente tal no tiene una referencia catastral que se corresponda con la referencia que efectivamente hay dentro de esta tabla ODS, para evitar ese tipo de fallos. Y no sé si con esto queda respondida la pregunta, no sé si habrá alguna otra. Vale, pues esto es un poco lo que os queríamos explicar. No sé si tenéis alguna duda más a través del chat, no nos ha llegado más que las que os hemos ido comentando. Ahora nos diga otra, ¿es posible cambiar los datos de superficie de catastro? Pues a veces no coinciden con la realidad. Pues, dime Isabel, dime. Entiendo que sí, pero vamos a ver si funcionalmente, ahora nos dice Isaac si funcionalmente se puede modificar. Sí, no sé, sí que se pueden corregir, sí. Se capturan, pero son editables. Que es verdad que no es poco frecuente que haya algún error en la información catastral. Sí, en las tablas de tasaciones, creo que me oyen, sí. En las tablas de... No estás conectado, Isaac. Pero está en el tuyo. Ah, vale. ¿No? Vale, hablo sí por el tuyo. En las tablas de tasaciones, en los datos que se importan de catastro, que aparecen en unas celdas de color... Espera, os comparto la pantalla y así mejor. Mira, en esto... No se te...
Vale. A ver. Vale, cuando se hace el proceso de importación en la tabla de la tasación propiamente dicha, lo que se rellena automáticamente son estas celdas de aquí. Estas celdas de aquí, aunque no están de color salmón, en realidad no están protegidas y se pueden editar. Es decir, que aquí se podría coger y cambiar la superficie. Claro, es precisamente también por si hay alguna incongruencia en catastro, que a veces ocurre, o también por si se va a realizar alguna tasación de la que, bueno, no sé si puede llegar a existir, pero sí que hay casos en los que alguna vivienda en catastro, pues los datos están erróneos o incluso no está reflejada. O para hacer pruebas con la información que queráis, si se pretende hacer pruebas internas. Entonces, sí, la tabla, estas celdas de aquí que están de blanco y se rellenan automáticamente, que no están protegidas y se podrían editar manualmente. Vale, ¿tenéis alguna pregunta más? Pues si os parece, si no hay más preguntas, os pongo nuestros correos por si tenéis alguna duda, que creo que nos los hemos facilitado. Os los paso a través del chat. Y nada más, agradeceros la asistencia y estamos a vuestra disposición para resolver cualquier duda. Ya sabéis, en la página web del IBE está toda la documentación para que la descarguéis y las empleéis. Nada más, agradeceros vuestra presencia y cerramos la jornada si no tenéis ninguna pregunta más.